Y con el doctor Maximiliano Zucarela tenemos muchos temas para hablar. La verdad que realmente es un profesional que nos puede dar cuenta de muchos temas. Podría, por ejemplo, primero saludarte. ¿Cómo anda? Un gusto estar acá. Un poco las disculpas del caso, pero la charla con Malvinas creo Muy que interesante. te- te- esa causa a vos Y también emociona escuchar, o sea, es parte de nuestra historia, parte de nuestra vida. O es sea, cierto. vos lo escuchás y la verdad que te emociona lo vivido de ellos. Es cierto. Ahora, en su momento hablamos de la cirugía, de acuerdo, era gástrica, ¿no? ¿Cómo era Del balón. el balón gástrico? El balón gástrico. ¿Se siguen haciendo esas operaciones o no Se tanto? siguen haciendo, pero bueno, con el tema de que son insumos extranjeros, los costos hoy están muy altos, eh, y a la gente le hace muy difícil acceder a esos tratamientos. Eso está más bien vinculado, obviamente, con tratamientos con la obesidad. Así es. Ahora, una cuestión que aparece siempre como muy problemática es la que tiene que ver con la necesidad de hacer estudios de videocolonoscopía, ¿no es cierto? Yo creo que sería importante para ubicar esta charla, no darle un punto de partida, el porqué de la importancia de estos estudios que la gente a lo mejor no le da bolilla, pasan los años y cuando se hacen ya es tarde. Mira, lo más importante, la segunda causa de muerte en Argentina es por cáncer de colon, tanto en hombres como en mujeres. Afecta en forma similar, muy poquito, un poco más en hombres. Eh, y se producen 13.500 casos anuales de cáncer de colon. Y muertes 7.300, aproximadamente 20 casos de muertes por día de cáncer de colon. O sea, A una ver, patología con mucha incidencia y que genera mucha mortalidad en la sociedad. ¿Y por qué es importante hacer conciencia de esto? Porque algunos tumores, cuando los descubrís tarde, por ejemplo el de páncreas, y cuesta mucho resolverlos. Este es un tumor que si lo agarras a tiempo, el 90% es curable. O sea que es una patología que habla como sociedad no solamente de Argentina, sino de toda América, que tiene el problema que no se llega al diagnóstico temprano porque por ahí no se hacen estudios preventivos. Y lo que hay que hacer hincapié en este caso es hacer estudios preventivos para que si hay alguna lesión preneoplásica se pueda lograr a tiempo tratar para que después no siga avanzando. bueno, cáncer de colon. Sería ahí, a ver, la ubicación, en ese punto hay distintas graduaciones. Sí, lo que más afecta el cáncer de colon es el recto, que son los últimos 15 centímetros del intestino grueso, y el intestino que se llama sigmoides, que es la parte izquierda del intestino. Ahí generalmente están la mayoría de los pólipos que después generan tumores. Eh, Se dice Estados Unidos empezó a los 45 años ya hacer la colonoscopia de screening. Acá en Argentina seguimos usando el 50 años y en algunos lugares ya empiezan a los 45 años. Porque estamos teniendo problemas que cada vez gente más joven empieza con pólipos, que es la lesión temprana, y tienen tumores de colon a edades cada vez más temprano. También eso va relacionado con el estilo de vida. Los pólipos entonces se detectan a partir de ese estudio. Es muy invasivo el estudio, Es un estudio que requiere una preparación previa. Hay que tomar unos medicamentos que limpian el intestino un día antes y al otro día se hace el estudio que dura 10 minutos aproximadamente, 10-15 minutos. Se hace con sedación, el paciente no siente absolutamente nada, y termina el estudio, está aproximadamente 10-15 minutos y se va a la casa. si hay algún pólipo, ¿se puede extraer algunos pólipos o se hacen simples extracciones a los efectos de estudiar los mismos? No, lo que hay que hacer es, si hay un pólipo, extraerlo en el momento. ¿Por qué? Porque como la preparación por ahí resulta un poco molesta, lo ideal es que en un estudio se resuelva todo. Por ahí pasa, es raro, pero pasa, a veces hay pólipos que son muy grandes y requieren resecarlos, o sea, sacarlos con una técnica especial, como si fuera una cirugía endoscópica. En esos casos se reprograma, se mandan a pedir los materiales necesarios para la extracción y se saca en otro momento. Pero la mayoría se resuelve en misma colonoscopía. ¿Hay algún signo de alerta o esto hay que hacerlo ya a partir de los 45 años porque conviene hacerlo?
¿O hay algún No, es indicador? muy buena pregunta esa. ¿Por qué? Porque cuando ya hay síntomas, es como que la lesión es grande. Porque si uno no da síntomas, es traicionero. Ajá. Entonces por eso se tienen que hacer los estudios preventivos para descubrirlo a tiempo. Los síntomas puede ser un sangrado. Cuando el paciente tiene sangrado, eh, la materia fecal es finita, bajó de peso, está anémico, bueno, son síntomas de que ya la lesión puede ser más grande y es más complejo tratarlo. Claro. Lo ideal es hacerlo cuando el paciente no tiene ningún síntoma y ver algunos factores, por ejemplo, antecedentes familiares, si en la familia hay alguien que tenga cáncer de colon, ver a qué edad tuvo el problema para ver a cuándo se empieza a estudiar, o si empieza a tener 45, 50 años, empezar a hacerse los estudios de control, eh, buscar las medidas preventivas necesarias para lograr determinar la lesión a tiempo. ¿Da metástasis el tumor de colon? Sí, cuando es muy grande y no lo agarras a tiempo y evolucionó, sí. Mientras tanto, entonces, en un grado 1 o grado 2, allí se extrae, se puede superar con la técnica de la cirugía o hay que dar apuntalamiento con quimioterapia, con... No, es así. Cuando la lesión es chica, se puede sacar por endoscopía. Si ya por endoscopía no se puede sacar, se va a una resección quirúrgica y ahí se analiza de vuelta. Se manda anatomía patológica y ahí dice, bueno, mira, afectó determinada capa del intestino, no pasó la serosa, que es la última capa del intestino, quizá ese paciente con la cirugía se curó y no tiene que hacer ninguna otra cosa. Ahora, si después observan los ganglios, hay algún ganglio positivo, bueno, ya ahí sí hay que hacer un tratamiento neoayudante que se llama. Depende de dónde esté la lesión, si es radioterapia y quimioterapia o solamente quimioterapia. ¿Estás haciendo muchas videocolonoscopías mensualmente? ¿Se trabaja en ese sentido con mucha asiduidad? Sí, sí, se hace un montón de endoscopías. La gente, Yo o digo sea, tiene conciencia. videocolonoscopía o endoscopía, ¿qué es lo que se Se hace? puede decir Ah, endoscopía baja ah, o videocolonoscopía similar. O sea, lo puedes decir de las dos formas. Y no, sí, la gente eh, tiene conciencia, escucha, se informa y a veces viene al consultorio directamente a pedir el estudio de control, porque saben que llegó a determinada edad que se tiene que controlar, o si no, por algún síntoma que tenga, no se quieren quedar con la duda y vienen a hacerse los estudios. ¿Estamos, desde el punto de vista técnico, bien equipados aquí en la región para abordar este tipo de estudios? Sí, sí, sí. Se usan los mismos equipos que se usan en todos lados, los estudios se hacen con la misma calidad que en cualquier otro lado. Hay que hacerlos con sedación, tiene que haber un anestesista que anestesia o seda al paciente, mejor dicho. Yo tengo que hacer la colonoscopia y tiene que haber una instrumentadora organizando la parte del quirófano, de la sala de endoscopía. Entonces, tenemos profesionales capacitados, tenemos equipos técnicos adecuados, tanto en lo privado como en lo público, ¿no? Tal cual. A mí me toca, yo soy gastroenterólogo del hospital de Venado Tuerto, así que los estudios en el hospital también se hacen. Se hace en el hospital y también estás trabajando en el Sanatorio Castelli, estás, Estoy en el Sanatorio Castelli, en el Instituto Privado de Radiología de Venado Tuerto, básicamente en esos dos lugares acá en Venado Tuerto. pero además recorres la zona. Sí, cada vez menos, pero sí. Pero bueno, a ver, Firmá y Ruspino sabíamos que ibas, por lo menos. Bueno, pero ahí ya no voy más. Ajá. Trato de quedarme, acá hay mucho trabajo y bueno, y por ahí trato de viajar menos. A todo esto, y ya para ir cerrando, ¿qué consejo le daría a la gente antes de ir al estudio? ¿Comer de alguna forma determinada? Sí, pues está asociado con factores de primer riesgo para el cáncer de colon y en realidad para un montón de tumores. El sedentarismo, o sea, es malo ser sedentario, sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo, el alcohol, eh, mala alimentación, todo eso son predisponentes para que se produzcan los tumores. Maximiliano, siempre es un gusto grande hablar contigo. La verdad que nos quedan muchos temas para hablar de salud. Aparte es un tema apasionante. ¿Podemos contar contigo en alguna otra oportunidad? Sí, por supuesto. Bueno, la verdad que se nos ha ido el tiempo y le agradecemos muchísimo al doctor Maximiliano Zucarera por su presencia, haber hablado de cáncer de colon, que es una de las principales causas de muerte, así que la recomendación, ¿no? Para empezar de los 45 años, para hacer los Así es. estudios.